Le damos la más cordial bienvenida al doctor Arturo Huerta, que es doctor en economía por la UNAM y es investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. Muy buenos días, doctor Huerta, ¿nos escucha? Perfectamente, gracias por la invitación, Violeta y Ernesto, espero que estén bien. Al contrario, muchísimas gracias por esperarnos, pero bueno, pues estamos abordando también un tema pues de gran complejidad también como con el que vamos a abordar con usted, el tema de la CENTE, ¿no? Y pues que se van cerrando también espacios para las y los trabajadores de la coordinadora. Pero bueno, vamos a abordar con usted, dar seguimiento también. Ya habíamos tenido una primera charla de la primera ronda de revisión del TEMEC y empezamos este día y el día de mañana con esta segunda ronda, ¿no? Después de que escuchamos también a Donald Trump señalar que no sabía si iba a continuar nuevamente, ¿no? Esta argumentación iba a continuar con el TEMEC, porque México y Canadá pues no le aportaban absolutamente nada, que no necesitaba los autos de México y no necesitaba la madera de Canadá. Y bueno, vemos también declaraciones permanentemente del secretario de Economía diciendo esto va, sigue. ¿Cuál es el primer análisis y la primera reflexión que haría en torno a estas declaraciones, doctor Arturo? Bueno, el gobierno de Estados Unidos, o sea, su presidente, Donald Trump, tiene razón en el sentido de defender su economía, de defender su industria, al decir de que Canadá y México tienen superávit de comercio exterior con Estados Unidos. Estados Unidos tiene déficit y Estados Unidos importa más de lo que exporta a México y a Canadá y quiere revertir esa situación, en el sentido de que México y Canadá le compren más y le vendan menos. Para ellos, Estados Unidos, vender más de lo que le compran y así dinamizar su industria y su economía. Y lógico, el secretario de Economía de nuestro país dice, no, dice, sin importar las declaraciones de Donald Trump, que las conocemos, dice, sigue las negociaciones. Y de hecho, en esta semana, como ha señalado, está la segunda etapa de estas negociaciones, donde se discutirán temas como agricultura, cuestiones de trabajo, medio ambiente, reglas de origen, la cuestión automotriz y también la cuestión de conseguir una competencia equitativa entre los países. Y la cuestión es de que México está justo igual que Canadá en el sentido de prolongar el TMEC por 16 años más, y la posición de Estados Unidos es una de dos: o termina el TMEC. De hecho, Donald Trump en su declaración dijo que él en las negociaciones de su primer mandato puso una cláusula que señala que cualquier país puede terminar el TMEC y salirse de él. Y en consecuencia, lógico, Donald Trump coloca eso también como un mecanismo de negociación, en el sentido de que si los otros países, Canadá y México, quieren continuar el TMEC, tienen que darle más garantías, más condiciones a favor de Estados Unidos. Y lógico, Estados Unidos no está por mantenerlo tal cual por 16 años más, sino está por, en dado caso, revisarlo anualmente, y en el sentido de que cada año irá demandando más concesiones a su favor, en la perspectiva de reducir ese déficit de comercio exterior que tiene con México y Canadá. Y el secretario de Economía de nuestro país, lógico, está por mantener el TEMEC y ha venido señalando de que este trae inversión extranjera directa al país. México exporta el 85% del total a Estados Unidos y según él esto ha sido benéfico para nuestro país. Pero el problema es que por más inversión extranjera directa que viene el país, la industria ya no nos pertenece, o sea, pertenece a las empresas transnacionales y la economía nacional no crece, a pesar de esas exportaciones del 85% de Estados Unidos que son controladas por empresas transnacionales que trabajan con alto componente importado. No, su dinámica no irradia al conjunto de la economía nacional. Y es preocupante, repito, la posición del secretario de Economía del país de estar aceptando las reglas de origen que Estados Unidos está imponiendo a su favor en detrimento de la economía nacional.
Y ya discutiremos ahorita la cuestión esta de lo que se va a discutir estos días sobre la cuestión agrícola, donde los agricultores de Estados Unidos, justo como han sido beneficiados por este TEMEC, ellos están porque se prolongue 16 años más. Y para nada el gobierno mexicano ha incluido sacar los granos básicos del TEMEC, que es la demanda que hacen los productores nacionales. Ya, gracias, doctor Arturo Huerta. Arturo, déjame, si tuviera yo déjame, considero que tenemos la fantasía que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, te están escuchando. Y en esta segunda ronda de la mesa de negociaciones con el TEMEC, ¿cuáles serían, desde tu punto de vista, los puntos más sustantivos y urgentes que tendrían que ajustarse dentro de las negociaciones del TEMEC para no tener un daño irreversible en un compromiso con el gobierno de los Estados Unidos para tantos años en nuestro país? Mira, desde un inicio yo he venido escribiendo en contra del Telecán, en contra del TEMEC, debido a que México no tiene las condiciones de productividad y competitividad para salir airoso en este contexto de libre comercio. Hemos pasado a tener menos industria, hemos perdido la autosuficiencia en granos básicos, y este tratado no se ha traducido en mayor crecimiento de la economía nacional, no nos ha llevado a menor déficit de comercio exterior, sino al contrario. Hemos pasado a depender más y más de las importaciones, importaciones que desplazan a la producción nacional, y para ello hay que promover entrada de capitales. Hemos pasado a depender de la entrada de capitales, y de ahí que la política económica de alta tasa de interés, austeridad fiscal, va dirigida a promover entrada de capitales. Y con esta política de alta tasa de interés, austeridad fiscal y dólar barato, te atenta sobre la esfera productiva, y de ahí que no crecemos, ¿no? Es decir, mi posición, o sea, si México creció en los 40, 50, 60 y 70, fue gracias a las políticas proteccionistas. Si hoy en día, bueno, en los últimos años, desde que Donald Trump llegó en su primer mandato, ha establecido políticas proteccionistas, y la principal economía del mundo está con políticas proteccionistas, pues tú también pasa a establecer políticas proteccionistas en favor de la producción nacional, cosa que no pasa por la mente del gobierno mexicano. Sigue apostando al libre comercio, repito, en un contexto donde muchos países están ya instrumentando políticas proteccionistas para proteger su producción y su empleo y su actividad económica. Y México, como depende de la entrada de capitales, pues lógico cree que con el libre comercio, con el Tratado de Libre Comercio, van a seguir llegando inversiones. Pues sí, llegan, pero ¿a costa de qué? De que el país ya no nos pertenezca. Pertenecen a esas empresas transnacionales ubicadas en la industria, en el sector financiero, y son las que comercializan los productos importados, de exportación, importación, los productos agrícolas, que son también las que se pronunciaron porque el TEMEC debe prolongarse 16 años más. Entonces, no puedes seguir con una política económica que no da cierto, que una política económica que está tentando sobre las condiciones económicas, generación de empleo, y nos ha comprometido la soberanía nacional. Muchísimas gracias, doctor Arturo Huerta. Ya usted mencionaba los temas que se van a abundar en esta segunda ronda ya del TEMEC. Y hay un tema que también usted ha estado trabajando muchísimo y dándole seguimiento, que es el tema de la agricultura. Sobre esto, ¿cuáles serían? Incluso ustedes tuvieron varios encuentros en la Facultad de Economía con campesinos y con diversos también sectores del mundo rural, y tenían ustedes una propuesta muy puntual, si no la puede recordar aquí con la audiencia. Y en este sentido, pues, ¿cuál es su valoración de que también se discuta el tema de la agricultura y las condiciones de la competencia equitativa? Así se está llamando, doctor Arturo Huerta. Sí, mira, la cuestión es de que ha venido predominando la mentalidad neoliberal de las ventajas comparativas, que si es más barato o importar que producir internamente, pues hay que importar. Esa fue la posición de Serra Puche, que era el secretario de Comercio cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio allá en el 94, con Estados Unidos y Canadá.
decir, bueno, hay que importar barato y no, o para poder bajar la inflación, y esto ha actuado en detrimento de los productores agrícolas nacionales, sobre todo de los granos básicos. Hoy en día, México importa el 56% de los granos básicos que consumimos, ¿no? A costa, de, repito, de desplazar a la producción nacional. Este principio neoliberal de comprar barato, ¿no? Para bajar la inflación, repito, ha sido muy costoso. ¿Por qué? Porque ha atentado sobre la producción nacional, y luego también se abaratan las importaciones por el dólar barato. Hoy en día está en 17.20. ¿Y por qué? Porque México establece una alta tasa de interés que estimula la entrada de capitales, y la entrada de dólares se abarata el precio del dólar. Y de ahí que se abaratan las importaciones. Importaciones baratas que nos han llevado a tener menos industria y menos producción de granos básicos. Y esa alta tasa de interés que estimula la entrada de capitales me frena la inversión. De ahí que no hay crecimiento en la economía nacional. O sea, del 2018 al 2024 crecimos al 0.8% promedio anual. El año pasado crecimos al 0.6%, y en este año ya vamos en términos negativos. El primer trimestre cayó en 0.6%. Entonces, las políticas económicas a favor de la entrada de capitales atentan sobre la esfera productiva, y eso nos lleva a seguir dependiendo más y más de importaciones, a seguir dependiendo más y más de la entrada de capitales. Y toda la política económica es en favor de la entrada de capitales si no tenemos política industrial, no tenemos política agrícola, porque para desarrollar la industria y la agricultura requieres bajas tasas de interés, requieres política de subsidios, requieres un tipo de cambio competitivo, encarecer el dólar para así encarecer las importaciones y favorecer la producción nacional. Necesitas políticas arancelarias, cosas que no tenemos, ¿no? Entonces, de ahí que los productores agrícolas de granos básicos han venido demandando que salgan los granos básicos del TEMEC y que se privilegie la producción nacional para así importar, para así impulsar, perdón, impulsar la producción nacional y disminuir el déficit de comercio exterior y disminuir nuestros requerimientos de entrada de capitales. Y al impulsar la producción nacional, pues vas a crear mayor empleo, mayor crecimiento económico, disminuyes el déficit de comercio exterior y disminuyes los requerimientos de entrada de capitales. Entonces ya no tienes por qué establecer altas tasas de interés para seguir promoviendo entrada de capitales, como ha acontecido hasta ahora. Ya, gracias, gracias, doctor Arturo Huerta. Eh, Arturo, al final del artículo que ahorita le vamos a compartir la liga, el doctor Arturo Huerta publica un artículo todos los martes en la Jornada de Oriente, muy recomendado poder leer semanalmente el artículo del doctor Arturo Huerta. Señalas en tu artículo, no existe una correlación de fuerzas capaz de contrarrestar el poder económico y político del sector financiero para que la política económica deje de actuar a favor de dicho sector y en cambio beneficie al sector productivo e impulse la sustitución de importaciones y fomente el empleo para disminuir la dependencia de la entrada de capitales y encaminarnos hacia un crecimiento más sostenido, incluyente. Eh, en el escenario que tú estás viendo en términos reales y en el posicionamiento del gobierno de la Cuarta Transformación, también se habla muy poco, hablamos del secretario de Economía y poco se habla del secretario de Hacienda, también del papel que tendría que estar jugando acá en las negociaciones. ¿Cuál es, para ir cerrando, por tanto, el ajuste que tendría que hacer el gobierno y que existe siempre el temor, Arturo Huerta, de decir, no tenemos posibilidad de negociar tanto con el gobierno de los Estados Unidos y se tienen que aceptar las condiciones que nos están imponiendo? ¿Es así o sí hay posibilidad de tener un posicionamiento más firme sin tener consecuencias graves para nuestro país? Mira, Ernesto, las condiciones graves para el país ya están presentes desde hace rato, ¿no? Cada vez hay más y más manifestaciones en contra de la política económica que el gobierno establece. Es decir, hay que ir a la historia rápidamente. Allá en 1947, después de la Segunda Guerra Mundial, estábamos en un contexto de economía abierta. La industria y la agricultura se habían desarrollado durante la Segunda Guerra Mundial porque Estados Unidos se había reconvertido hacia la industria bélica.
Y una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se dio a la reconquista de los mercados y empezaban a crecer las importaciones tremendamente en México en el 46 y 47. Y el sector industrial nacional se manifestó en el 47 demandando políticas proteccionistas. Y el gobierno en turno tuvo que establecer las políticas de permisos previos de importación, de prohibir las importaciones que eran producidas internamente. Ahí hubo una correlación de fuerzas. Se manifestó el sector productivo nacional por políticas proteccionistas y el gobierno respondió. Hoy en día la industria está totalmente extranjerizada. La industria está por el libre comercio porque permite importar barato, aprovecha la baratura de mano de obra y así exportar. Pero eso no se traduce en mayor crecimiento de la economía nacional. Y en el sector agrícola está copada por las empresas transnacionales que comercializan las importaciones y exportaciones de estos productos. Y los productores nacionales han sido desplazados. Ni siquiera participaron en estas negociaciones del TEMEC. Participaron en empresas agroindustriales, repito, que exportan e importan estos productos y no los productores nacionales. Entonces no hay la fuerza política nacional para demandar cambio de rumbo o que el gobierno respete y defienda los intereses nacionales. En el caso que señalabas de el secretario de Hacienda, que no está presente, es que igual que el Banco de México, ellos están por bajar la inflación. Entonces de ahí que ellos están porque se sigue importando barato, para así bajar la inflación, sin importarles las consecuencias de esas importaciones baratas en detrimento de la producción nacional, en detrimento de los productores de granos básicos. Hay alguien que me decía, me criticaba, dice, es que tú estás defendiendo a los productores agrícolas grandes de Sonora y Sinaloa. Pues en última instancia prefiero defenderlos a ellos que a los productores grandes de Estados Unidos, ¿no? Mi posición es en favor del país. Entonces, la cuestión es, de nuevo, ¿no? De que la sociedad mexicana, aparte, Ernesto, los partidos políticos se fueron al centro y a la derecha. Todos tratan de ser bien vistos por Estados Unidos para ser opción de gobierno. Ya nadie defiende un proyecto de nación, ¿no? No hay movilizaciones, ¿no? En contra del TEMEC. No hay movilizaciones en torno a tener una política industrial, una política agrícola, a retomar las cadenas productivas que se han perdido, ¿no? A limitar la participación de las empresas transnacionales en la industria nacional. Y ahora ya está, la presidenta ha dicho, no, el segundo semestre vamos a crecer porque va a participar el sector privado en Pemex, en la CFE, en infraestructura. Pues es más de lo mismo, más proceso, más políticas neoliberales de mayor privatización y extranjerización de la economía. ¿De qué cuarta transformación de segundo piso nos están hablando, no? Repito, si son políticas neoliberales que nos han llevado a perder el control del país, a estar subordinado a los intereses del gran capital transnacional. Muchísimas gracias, doctor Huerta. Casi tenemos que cerrar, nos quedan unos 3 minutitos. Solo preguntarle en este artículo que ya nos está compartiendo y que ya entramos en parte de su discusión y que ya usted nos decía, ¿no? El mantener una alta tasa de interés, pues favorece al sector financiero. ¿Por qué un gobierno de izquierda, o que decíamos hace rato, o una parte de izquierda, ¿no? Porque también vemos ahí muchos intereses y muchas personas que no son de izquierda y que están favoreciendo justo, ¿no? A este sector financiero y a otros sectores también que lo que han hecho es despojarnos como nación, pero ahora los están defendiendo. ¿Por qué este gobierno de izquierda no cambia esta política monetaria? ¿Por qué mantenerla? ¿Para quién está ahí al frente y cuáles serían sus intereses de defender pues, a este sector financiero, doctor Huerta? Mira, primero yo no diría que es un gobierno de izquierda, en absoluto, ¿no? Es un gobierno que se ha subordinado a los intereses del sector financiero nacional e internacional, ¿no? O sea, tiene toda la correlación de fuerzas para haber cambiado la constitución y que el Banco Central vuelva a hacer control del gobierno, para el gobierno financiarse con su moneda en favor del desarrollo productivo y no lo hace, ¿no? O sea, un gobierno que no controla la moneda no tiene política monetaria, ni cambiaria, ni fiscal en favor del crecimiento económico, y de ahí el por qué la economía no crece. Y esto pasa a evidenciar el gran poder que tiene el sector financiero nacional e internacional de imponer la política económica a su favor, esté el gobierno que esté, ¿no? Entonces, la cuestión es de que este gobierno, al seguir con las políticas neoliberales, pasa a actuar en detrimento de la izquierda
que hemos luchado por décadas en torno a un gobierno soberano que responda a los intereses de las grandes mayorías, ¿no? Y responder a los intereses de las grandes mayorías no es a través de políticas sociales, como el gobierno cree, ¿no? Todos los gobiernos instrumentan políticas sociales electorales, ¿no? Si en realidad quieres combatir la pobreza y la desigualdad, tienes que generar condiciones de empleo bien remunerado. Y para ello tienes que desarrollar la industria, la agricultura, tener el control de la moneda para impulsar estos sectores y tener política de empleo, cosa que no tenemos. Entonces, la cuestión es de que el gobierno no tiene el poder de negociación frente a Estados Unidos para exigir mejor trato comercial, mejor trato financiero. El gobierno no tiene la fuerza política para exigirle al sector financiero que baje las tasas de interés, que baje las comisiones, tener una banca funcional en favor de el desarrollo productivo. El gobierno no tiene la fuerza suficiente para cambiar los objetivos del Banco Central en favor del crecimiento económico y la creación de empleo, como lo tiene el propio Estados Unidos. Aquí el único objetivo del Banco Central es bajar la inflación y repito, y no lo logra. ¿Por qué? Porque no se va a bajar la inflación con la alta tasa de interés. La inflación en el país es un problema estructural de rezagos productivos y la alta tasa de interés te frena la inversión, te contrae la producción, te baja la productividad y sigue la inflación. Entonces, y esa alta tasa de interés nos está llevando a problemas de cartera vencida que van a terminar desestabilizando el sistema bancario. Ya, doctor Arturo Huerta, un gusto y muchísimas gracias. Valoramos muchísimo esa mirada, ese ángulo y la fundamentación con que presenta los datos y las críticas que hace también al gobierno de la Cuarta Transformación. De mi parte, decir que coincido muchísimo con lo que usted está señalando. Así que siempre muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes por darme este espacio. No, no, Muchas no. gracias y que estén muy bien. Fuerte abrazo, querido doctor Huerta. Estamos en comunicación y seguimos leyéndole los martes. Gracias por compartirnos su trabajo. Al contrario, que estén muy bien, cuídense. Gracias. Gracias.